Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy tocando un tema muy delicado, pero es muy importante que lo hablemos y que usted también se atreva a hablarlo con los chicos en la casa, que usted se pregunte a usted mismo qué ha pasado en su vida, también muchas cosas. Es importante que esto se ventile para que podamos hacer algo al respecto. Si lo seguimos encapsulando y seguimos manteniendo secretos, nunca lo vamos a lograr resolver y hacerle frente como se debe hacer. Estamos hablando sobre el incesto, si usted nos acaba de sintonizar, y me da mucho gusto recibir en este foro a la licenciada Marisol Rodas. Ella es psicóloga social. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien. Además, ella es especialista en violencia sexual incestuosa. Y también nos acompaña la licenciada Carolina Escobar Sarti. Ella es directora de la Alianza y también, además de esto, es columnista de prensa, investigadora social y catedrática universitaria. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Tuti? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar con usted, licenciada Rodas, porque creo que es importante hablar psicológicamente. ¿Qué es lo que pasa con la víctima? ¿Qué es lo que pasa con el victimario? ¿Cómo va variando la víctima? Yo sé que le estoy tirando todas las preguntas de un solo, sí. pero yo creo que es importante que entendamos qué es lo que pasa. Empecemos por la víctima. Mira, Tuti, es impresionante cómo a veces dejamos de ver todas las consecuencias que tiene, y a largo plazo, si esto no se trata. El incesto va más allá de una violación sexual, por ejemplo, cuando ocurre de una manera aislada por un agresor desconocido. Tiene otra implicación. En los casos de incesto casi siempre se da de manera continuada. Es una violencia sexual que va subiendo de tono hasta que la víctima está totalmente impotente, a merced de la persona que debería de cuidarla. Claro. Porque siempre son familiares, son personas muy cercanas que deberían de cuidar y proteger a este niño o niña. Y por los cuales ella posiblemente tenga sentimientos de cariño también. ¿O no? Sí, claro, esto se confunde y el niño puede sumirse en el terror, pero también pensar que él tiene la culpa, que ella tiene la culpa o que ella está haciendo algo para ocasionar este daño. Y todo esto se sustenta en mitos, en creencias culturales que van a partir en el tiempo, donde se le enseña al niño a cuidarse, a protegerse de extraños. Si viene alguien y toca la puerta y tú no lo conoces, no le abras, claro, no lo dejes entrar. Si alguien te llama, corres, ¿verdad? Si no lo conoces. Pero no les decimos a los niños, aunque sea alguien de adentro de la casa, aunque sea tu papá, aunque sea mi hermano, o sea, por ejemplo, una mamá o un papá, si pasa algo que tú no quieres, que no te hace sentir bien, pues no tienes que obedecerlo, tienes que decirlo a alguien. Entonces todo esto a la final es una cultura la que sostiene el incesto. Y lo que pasa es que es niños y niñas, ¿verdad? También. Claro, sí. Y esto es muy común. ¿Qué pasa se puede detectar a un victimario? Sí, hay ciertas maneras, por supuesto, de que tienen que haber cambios en toda la familia, que toda la familia sepa reconocer esto y cambiar patrones de pensamiento, que son pensamientos machistas, y a esto me refiero. O sea, esos pensamientos también están en nosotras las mujeres, de la manera que fuimos educadas. Entonces, esta clase de personas, el perfil, yo diría, pues no es claro, ¿verdad? Quisiéramos pensar, es un monstruo, es una persona con ciertas características físicas, pero no es así. Claro. Puede ser una persona encantadora, incluso seducir a su víctima diciéndole yo te amo, yo te quiero, tú eres mi sobrina favorita, eres mi hija querida, y por eso pasa esto, por esto te hago esto, o simplemente es un juego. O a un niño, ¿verdad? En el caso de unos niños que atendí, el agresor les decía, es que te estoy enseñando cómo tenés que hacer cuando tengas mujer. El niño no sabía qué le estaba pasando, hasta que por supuesto hubo una denuncia, una captura. El niño me dice, allí entendí. O sea, el niño pregunta, ¿por qué se lo llevaron? ¿Por violador? Y el niño pregunta, ¿y qué es eso? Entonces otro primo le explica, y él dice, o sea que esto me pasó a mí. Claro, no había entendido. No había entendido. Y esto, quisiera que nos compartiera un poquito, Carolina, los diferentes casos que en la Alianza llegan muchas chicas que han sufrido de incesto. Sí, yo coincido mucho con el licenciado que hablaba en la parte anterior de este programa. Cuando hablamos de incesto, violación, la mayoría de los casos vienen, nosotros hemos tenido, de las víctimas que nosotros atendemos, más del 90% han sido en sus hogares o en los entornos muy cercanos, y es contra quienes menos los protegemos. Entonces, por ejemplo, teníamos un caso que para nosotros fue paradigmático, una niña de 13 años
que llegaba embarazada y no quería denunciar porque el padrastro era quien la había violado. Esta niña la preparamos adentro, sabemos que son víctimas, pero no queremos que lo sean toda la vida. Claro. Entonces las preparamos para que puedan salir a la vida y hacer de manera distinta su relación con el mundo después de un trauma como el que les pasa. Porque como bien decía la psicóloga, las personas encargadas de enseñarles a confiar en el mundo son quienes les enseñan cómo entrar al mundo de otra manera, que es desde el abuso. Claro. Eso ya les está mandando un mensaje que puede volver a cualquiera loco, sobre todo a esa edad. Pero además les dejan en este caso un bebé. Y las niñas en la mayoría de los casos no quieren ese bebé. Y uno no puede juzgarlas. Y por el otro lado, tienen a la madre, en este caso, la madre con 3 niñas más, que vive en el espacio de la familia del padrastro. Claro. Entonces, la niña se siente culpable porque en algún momento cuando va a declarar en contra del padrastro, sabe que la madre se va a tener que salir de ahí y la madre y sus 3 otros hermanitos o hermanitas no va a tener dónde vivir. Pero además, cuando esta niña declara, y declara durante más de 3 horas en un juzgado, y el juez pregunta si se quiere detener y ella dice no, sigamos, sin derramar una lágrima. Termina la declaración y el juez le hace la pregunta, si tú tuvieras que pedirle a la justicia de este país qué hacer con tu victimario, ¿qué harías? Y ella le dijo, yo lo metería a la cárcel. ¿Y por qué? Porque si no se lo van a hacer a más niñas como yo. Y no sabe si se lo estaban haciendo a sus otras hermanas también. Exacto, entonces dio tanta información, que nosotros íbamos pidiendo 17 años, se lograron 31 años, 8 meses, por las declaraciones de la niña, pero no dejaba de sentir culpa, porque lo que estaba pasándole a ella, además, hay otras culpas asociadas que la psicóloga sabrá manejar mejor que yo, a veces hasta hay sensaciones en algún momento que podrían ser hasta naturales, entre comillas, de sentir un cierto placer en algún momento y hasta pueden sentir culpa por ello después, pero estas son cosas ya más complejas. Pero lo que yo quería decir de esta chiquita es que cuando salimos de la audiencia, la madre tenía comida para el agresor y a la niña ni la volteó a ver. Y no se le puede juzgar tampoco a la madre, porque estamos metidos en un sistema que normaliza la violencia sexual contra las niñas. Claro. Y hablando con alguien de la Policía Nacional, que es la encargada de recibir las denuncias, me decía, Carolina, es que en el interior del país, a una niña de 12 años no la pega o no abusa sexualmente de ella, solo quien no quiere. Y esto tiene que cambiar. Esto es cultural, como decía la psicóloga, y es una normalización anormal de la violencia sexual contra niñas y niños, ¿verdad? ¿Qué se hace, licenciada Rodas, cuando llega la niña, el niño, a decirnos, mamá me pasó esto, papá me pasó esto? Como bien lo decía, no sé si se tiene que hacer o no se tiene que hacer, se hace el escándalo, no se hace un escándalo. ¿Cómo se le maneja psicológicamente a ese niño o esa niña que está denunciando? ¿Qué se le dice? Mira, lógicamente lo mejor es no hacer el escándalo, por supuesto, pero creerle al niño y actuar legalmente, es la vía legal, porque pasa mucho que las niñas, por ejemplo, como yo te explicaba, ¿verdad? Esto se da en un transcurso de tiempo. Entonces, parte de las consecuencias es que la niña se escapa de casa, no quiere estar en la casa, ¿verdad? Porque es precisamente donde le hacen daño, miente algunas veces para irse, tiene muchas conductas que al final está llamando la atención a algo, ¿verdad? Entonces, cuando en algún momento habla, se sabe, puede ser que piensen, no, es que esta niña miente o se ha portado muy mal, entonces está inventando algo. Se lo inventa porque no quiere a su papá, se lo inventa porque no quiere a su padrastro, cosas de este tipo. En principio creerles. Entonces, en principio creerles. Es que mira, ninguna persona se va a poner en evidencia de esa manera mintiendo. O sea, está comprobado también cuando una niña o un niño miente, posiblemente es posterior, para retractarse por el peso que tiene, o para defender a esa persona que también tiene sentimientos ambivalentes. Entonces, no, cuando un niño habla de que le están tocando una cuestión de su sexualidad que él no conoce, que está conociendo, es porque precisamente le está causando incluso un dolor, una vergüenza hablar de esto. Entonces, bueno, se le cree y es la vía de la justicia también. Y hacer poner una denuncia,
Ahora, gracias a Dios, Norma Cruz siempre lo dice, antes no habían tantas instituciones, Exacto. incluso a nivel profesional, psicólogas, psicólogos no teníamos la formación, ahora sí sabemos abordarlo, sabemos cómo determinar, ¿verdad? Incluso llegan mamás, mire, ¿será que mi hija está mintiendo? Me acaba de decir esto. Y bueno, yo les explico, ¿verdad? Por qué pienso que no miente y luego puedo hablar con el niño y la niña y determinar, ¿verdad? La veracidad de lo que está diciendo. Entonces hay que acudir para pedir apoyo. Y es muy complejo, y recordemos que si están pidiendo ayuda a los niños es porque definitivamente la están requiriendo. Muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias, también Marisol, por estar hoy con nosotros. El tiempo es muy breve, pero también queremos platicar con personas que vienen en el siguiente bloque que lamentablemente han sufrido de incesto de una u otra forma, tanto del punto de vista de los padres como las personas que lo sufrieron, y quiero agradecer de todo corazón y desde ya a estas personas valientes que nos vienen a contar un poquito de su historia. Hacemos la pausa comercial y seguimos con más al volver. Al volver, No, porque cuando decía lo mismo a ellas, me dejaba ir con mi mamá. Veces no me dejaba salir, me pegaba. Mi tío me toca. ¿De qué manera te toca? Pues me toca, me baja mi calzón, se sube sobre mí